La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Nuestro tema de hoy es el nuevo nacimiento dentro de la serie Discipulado Bíblico. Para eso vamos a leer inmediatamente del Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer una porción, pero breve, el versículo 3, que dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ese es un pasaje altamente conocido por usted. Cuando Nicodemo, que era un fariseo, pero que creía que el Señor era un maestro enviado de Dios, era un hombre de un buen corazón, era un hombre puro, era un hombre de una conducta intachable, era un hombre religioso, se acerca al Señor porque lo reconoce como maestro, se acerca a escondidas para no contradecir o no contrariar al resto de su grupo religioso, de su clase también, eh, en donde él se desenvolvía, que no creían en Jesús como enviado de Dios. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos. Es decir, aunque seas muy buena persona, Nicodemo, aunque seas noble, aunque seas humilde, aunque tú tengas buen corazón, aunque seas un cumplidor perfecto de la ley, es decir, aunque tu conducta moral sea intachable, tienes que nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos, porque es imposible que tú puedas entrar si no es porque haya una nueva criatura en tu vida. Es decir, tu conducta no va a ganar el reino de los cielos. Nosotros somos pecadores y nuestra conducta no puede ser mejor que la de Dios, imposible. Nuestra conducta no puede ganar el reino de los cielos. Solamente somos salvos por la gracia, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Porque Él cumplió con toda la ley y en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Entonces podemos entrar como una nueva criatura. Estudiamos a Abraham, ¿verdad? Estuvimos a Abraham, estudiamos también el primer Adán y el segundo Adán, Cristo, y hemos visto que nosotros como naturaleza humana, como carne, definitivamente estamos cargados de pecado y de corrupción. No puede haber corrupción en el reino de los cielos. Dios es santo, 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 y por eso le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Entonces, si vemos cómo se confirma esto a través de las Escrituras, lo dijo el apóstol Juan, allá en el capítulo 1 de este mismo libro, 12 y 13, dice así, Juan 1, 12 y 13. Vamos a leer brevemente parte de los textos bíblicos, usted lo puede leer en la casa. Así dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Cuando dice creen en su nombre, es diciendo, creen plenamente en que Jesucristo es el Señor, el único Salvador, es Dios hecho hombre y que resucitó al tercer día de los muertos. Eso es creer en el nombre del Señor. Dice, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales, y en el versículo 13, Juan explica teológicamente algo muy profundo que confirma o explica más que confirmar lo que el Señor le dijo a Nicodemo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados. Todos sabemos que es engendrado, pero dice que en este caso, los que creen en Jesús vienen a ser hijos de Dios, pero porque son engendrados, no de voluntad de carne y de varón. Es decir, yo me enamoro, yo tengo un hijo de 16 años, yo quería ser padre, lo estoy criando gracias a Dios, porque Él me da la salud y me da todos los recursos para eso y me da la sabiduría para enseñarlo. Pero mi hijo fue por voluntad de varón, yo.
por voluntad de la carne, alguien se enamora, está en el pecado también, por el impulso de la carne se engendran hijos. Dice, no, 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 no. Estos hijos de Dios, estos que le he dado potestad, hijos de Dios, son hechos por voluntad de Dios. Esto se está explicando lo que dijo el Señor a Nicodemo, el nuevo nacimiento. Vamos a ser más explícito porque Juan sigue explicándolo acá en el mismo capítulo 3, el versículo 6. Quiero que analicemos el versículo 6. Usted es bueno que lea el 3, capítulo 3 de Juan, del 5 hasta el 8. Pero vamos a leer el 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros somos nacidos de la carne. La voluntad de carne y la voluntad de varón. Lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu es. Entonces, está diciendo que nosotros nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Esa operación podemos verla de forma muy sencilla. Yo soy un hombre pecador. Yo creo que Jesucristo, el Espíritu Santo, primero va a venir a mí, porque nadie viene al Padre si el Espíritu Santo nos guía. Nadie busca a Dios, Dios nos busca. El Espíritu Santo a todos le procura convencer de pecado, a todos le muestra a Dios, a Jesucristo como Dios, a todos le alumbra. Por eso es lo importante la evangelización, para ser un instrumento de Dios para ese efecto. Entonces, el Espíritu Santo va a influenciarme a mí. No puede estar dentro de mí hasta que no nazca de nuevo. Esto tenemos que tenerlo muy, muy claro. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no le ha entregado su vida a Cristo. Entonces, una vez yo enfrento lo que el Espíritu Santo me hace que enfrente, que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y reconozco que necesito salvación, pero creo que el único Salvador es mi Señor Jesucristo, el único Salvador. Mi Señor Jesucristo, creo que Él es Dios hecho hombre, que muere en la cruz del Calvario siendo inocente por mis pecados y que resucita al tercer día de los muertos levantando su cuerpo de carne. En ese momento, eso es creer en su nombre, en ese momento el Espíritu Santo viene a mí y me hace nacer de nuevo. Esa explicación no puede darse de una manera humana. Uno, no puede entenderse de una manera humana porque es espiritual. La palabra la creemos por fe y para fe. Entonces, eso es lo que sucede, esa es la operación que sucede en nuestra vida cuando le entregamos a Cristo toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida entera se la entregamos a Cristo. Por eso es que usted lo primero que va a sentir es paz. Va a sentir paz. 2, usted se va a dar cuenta, lo que antes a usted le parecía que era normal, usted se va a dar cuenta, no, eso es normal, eso es pecado. Ese es producto de la nueva criatura. Por eso que hay gente que ha estado atada al odio, al rencor, a creerse superior a alguien y después, o a la ira, o a cualquier atadura de vicio, de pecado, y una vez que le entregan su vida a Cristo, ya no se sienten esa atadura, no sienten que están obligados a hacer lo malo, empiezan a perdonar. Eso operó en mi vida y opera en la vida de usted que me está oyendo y operará en la vida de ustedes que me están oyendo y no le han entregado su vida a Cristo todavía. Entonces, entregarle su vida a Cristo no lo convierte en una persona aburrida, amargada, ya no puedo disfrutar la vida. No, al contrario, la va a disfrutar mejor, ya no va a estar atado al pecado. Va a tener paz, que no le da la paz nada de las cosas que se hacen, nada de los placeres mundanos le da paz, pero usted va a poder disfrutar mejor las cosas. La naturaleza la va a disfrutar mejor.
todas las cosas las va a disfrutar mejor. ¿Sabe por qué? Porque ahora el Espíritu Santo le va a hacer disfrutar de las cosas de Dios, que Dios creó, pero de una manera sin la contaminación del pecado. Entonces, si yo tomo este versículo 6 del capítulo 3 de Juan, y vamos a decir, el que naciere, dice, no naciere, de nuevo no puede heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Estamos claros en eso y lo repite el versículo 5, lo repite lo que el Señor le dijo en el versículo 3 de Juan. En el 6 dice, el que ha nacido de la carne, como leímos hace un momento, carne es, y el del espíritu, espíritu es. Si yo comparo esto con lo que Pablo dijo a los Corintios en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, dijo Pablo, la carne y la sangre, como la palabra se concatena, se confirma. Por eso que yo insisto en que cuando alguien le enseña a usted, que lo confirme con las epístolas. Entonces, Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Lo dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo. Lo dijo luego, lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es, porque es engendrado del Espíritu Santo. Perdone que si estoy haciendo, pareciera como un juego de palabras. Entonces nos detenemos a ir para explicar de nuevo o recapitular. El Señor le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. La religión, tu buena conducta no te va a hacer salvo. Es tu fe en Cristo Jesús es la que te hace salvo, y reconocer que eres pecador, porque por muy buena conducta que tengas, tú eres pecador. Cuando eres salvo vas a empezar entonces a actuar como salvo, a mantener una buena conducta, a hacer las cosas con un corazón puro y limpio. Vas a hacer obra de una persona que salva. Entonces, el Señor a través de Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Nuestro cuerpo está corrompido. Cuando vamos presentando al Señor, vamos presentando con un cuerpo glorificado, pero antes hay que nacer de nuevo aquí en la tierra. Para los hijos de Dios está el tribunal de Cristo en los acontecimientos finales que ya hemos explicado, en donde nuestras obras van a ser echadas al fuego y van a ser probadas si nuestras obras son de una nueva criatura, son obras hechas por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo, y si lo hicimos en la carne, porque también podemos hacer buenas obras en la carne. Yo voy a ayudar a esta persona, pero es que quiero que me vean que yo le ayudo. Voy a dar esto porque quiero que me vean que yo soy el más bueno. Voy a hacer este favor para que me lo agradezcan, pero no lo hago por amor. Va a ser salvo esa persona porque nació de nuevo. Pero va a ser salvo como por fuego, no va a llevar un galardón. Entonces, en el juicio del gran trono blanco van a ir las almas. Nosotros vamos a ir en espíritu, ¿verdad? Van a ir las almas de las personas y las almas de nosotros también, en el tribunal de Cristo. Van a ir las almas de la persona. Cuando habla del espíritu y el alma está hablando de una misma cosa en este momento. Cuando las almas se van a presentar al juicio del gran trono blanco al final del milenio, nosotros no vamos a estar ahí porque ya nosotros somos salvos, estamos gobernando en el milenio con Cristo. Ese juicio sí es para perdición. Entonces, ni siquiera ahí van a ir con su cuerpo de carne. Entonces, sigue confirmando las escrituras, siguen confirmando lo del nuevo nacimiento. Santiago y Pedro nos hablan, Santiago y Pedro. Vamos a leer estas dos porciones para que la analicemos. Recuerde que lo que queremos es analizar la palabra, porque definitivamente las epístolas nos dan luz, son las que el Espíritu Santo inspiró en los apóstoles, insisto,
insisto, para que nos enseñaran a nosotros, todo lo que el Cristo, nuestro Señor, quería que supiéramos. La iglesia, en este periodo de la gracia, en donde se hace un paréntesis de lo que viene a ser antes del juicio y después de la ley, en donde todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Entonces los apóstoles fueron inspirados para que las epístolas nos indicaran qué tenemos que creer, cómo tenemos que ser. Entonces, le doy un consejo. Usted quiere disfrutar del Antiguo Testamento y sacar todas las verdades que son para usted y las promesas que son para usted, conozca las epístolas. Conozca las epístolas. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 1 dice Santiago, el hermano de Jesús, así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primer paso, rescatado de nuestra vana manera de vivir, vacía manera de vivir. Perdidos. Pero es que lo que pasa es que yo soy un profesional, siempre fui buen estudiante, siempre fui buen padre, siempre fui buen hijo. Bueno, entonces, si es así, y tú no cometiste ningún pecado, ya no estuvieras aquí. Naciste en pecado y algún pecado cometiste solamente por el hecho de creerte que ya tú eras alguien que tenía una conducta ejemplar y que podías ir al cielo. Ya ese hecho es un pecado. Entonces dice, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿verdad? Aprendimos nuestra conducta que creíamos muy normal de todos nuestros padres, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro o plata. No con cosas corruptibles como oro o plata, perdón. Aquí estoy leyendo de Pedro. Discúlpeme, nosotros somos, vamos a leer ahora la epístola de Pedro. Somos falibles y esto lo grabamos así y mantenemos sin editar. Por una razón mantenemos sin editar. Porque queremos que la autenticidad de la grabación, el fervor en que lo hacemos, se mantenga. Entonces vamos a leer 18 de Santiago. Y el texto que leímos hace un momento tenía que ver con nuestra vida pasada, claro está. Dice 1:18 Santiago, él de su voluntad, ¿qué dijo? San Juan 1:13, no son de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Él de su, ¿qué? Voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra? Cristo. Creer en la palabra. El que cree en su nombre le dio potestad de ser hijo de Dios. El creer en su palabra produce entonces que vaya a venir en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Quién ejecuta esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas, todos son criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, no todos son hijos de Dios. Entonces, allí yo hago un alto para decirles esto. Si voy a Pedro, capítulo 1, versículo 23, siguiendo con esta misma línea de San Juan 1:13 del Nuevo Nacimiento, voy a leer entonces acá a Pedro, el primer libro de la primera epístola universal de Pedro, capítulo 1, 23, donde estábamos hace un momento. Vamos a leer el 23. Dice, siendo renacidos, nacimos una vez con nuestro cuerpo de carne, renacidos, volvemos a nacer en el nuevo nacimiento. Entonces estamos viendo dos criaturas, ¿verdad? La vieja criatura que soy yo y la nueva criatura que Dios hizo en mí, por la cual pienso diferente y actúo diferente. Sigue diciendo acá, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Nosotros, la semilla, el esperma, los óvulos, es la simiente corruptible. Sino el espermatozoide, y los óvulos. Sino de incorruptible. ¿Por qué es incorruptible? Porque cuando la nueva criatura
nace de nuevo, nace del Espíritu Santo, no, ya transformada y calma, salva, cuando va y es revestida como un cuerpo glorificado, ya no puede recibir corrupción, no se puede corromper, es incorruptible. Entonces, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago y Pedro dicen por la palabra de Dios, porque ellos están hablando del primer paso. Ahora bien, si yo leo, el primer paso es que creemos en qué, en la palabra, lo que dice la palabra de Jesús. Ya lo explicamos hace un segundo, pero yo quiero leer acá Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Vamos a leer rápidamente. Dice acá: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, lo dijo el mismo Juan allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? 12 y 13. Es nacido de Dios. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos explica y encaja todo esto? Es nacido ¿de qué? De Dios. Ya no es de voluntad de carne ni de varón, como dijimos. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró en este caso? Dios. Dice que nos engendró, nos hizo nacer de nuevo. Ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, nos tenemos que amar unos a quién, a otros. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Entonces, el apóstol Pablo cita varios textos en donde confirma el nuevo nacimiento. Confirma el nuevo nacimiento. Por ejemplo, si en 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? El que está en Cristo, el que creyó en que Cristo es Dios hecho hombre y que es pecador y que necesita que Jesucristo lo salve y le entregó su vida, está en Cristo. Por eso que a mí no me gusta aceptar al Señor. ¿Por qué yo tengo que aceptar al Señor? Eso es como decir al Señor, yo te voy a dar una oportunidad. Yo tengo que entregarle mi vida a Cristo. El Señor es el que tiene que aceptarme a mí. Es diferente, el Señor es el que tiene que aceptarme a mí. ¿Por qué? Porque el Señor es el que puede decidir sí o no. El Señor conoce mi corazón, pero a todos Dios quiere, a todos Dios ama, y la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es que todos sean salvos. Pero eso de aceptar a Cristo como yo le voy a dar una oportunidad al Señor para que yo lo voy a aceptar, pues no, yo le entrego mi vida a Cristo. Eso se produce el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, dice 1 Corintios 5, 17. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, también dice Colosenses, porque voy a citar solamente otros 3 textos bíblicos. Gálatas, dice 6:15, dice que somos ¿qué? Una nueva creación. Gálatas 6:15. Somos una nueva creación. Colosenses 3:1 dice que estamos resucitados ¿cómo? Con Cristo. Resucitados con Cristo. Y si voy a Efesios 2:10 dice, ¿creados en qué? ¿Creados en qué? En Cristo Jesús, en la palabra. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Eso me va a llevar a una conclusión. Yo puedo asistir a la iglesia, a una congregación. Yo puedo cantar. Yo puedo ser el miembro más activo de la congregación. Puedo ser el que aporta más dinero, más diezmo, más ofrenda, todo eso. Puedo tener una conducta intachable dentro de la congregación, pero si no he nacido de nuevo, no soy salvo. Mi iglesia puede ser la más grande, la más hermosa. Mi pastor puede ser el más popular, el más conocido, pero si yo no he nacido de nuevo, no soy salvo. Aquí me escuchan unos jóvenes que me siento tan feliz con ellos, Sena y Cibole Puello, que son testigos de
ellos sí habían nacido de nuevo, pero en un retiro que hicimos había 159 jóvenes. La mayoría no había nacido de nuevo, pero iba a la iglesia desde niño. Pero nacían de nuevo porque le entregaban su vida a Cristo cuando el Espíritu Santo cayó en ese momento y ellos fueron convencidos de pecado. Su vida cambió. Muchos de ellos asistían a la iglesia de niños, pero usaban droga. Andaban haciendo toda clase de cosas incorrectas y después iban a su casa a decir, yo estaba aquí, pero hacía toda clase de conductas inadecuadas. Yo estaba como miembro de la iglesia, pero mi vida era la vida de un peor mundano. Entonces, el nuevo nacimiento, y para concluir, mire, yo llegué a un campamento de rehabilitación y en 10 años no había habido nuevo nacimiento. En 10 años no había habido rehabilitación. La gente entraban, los mismos entraban, volvían y salían, entraban, volvían y salían. Hasta que le enseñamos que tenían que nacer de nuevo. Hoy en día, en ese campamento, ya no sé si se mantiene o no. Sin embargo, los que salieron y le entregaron su vida a Cristo, hoy son jefes en su trabajo, son padres ejemplares. Son personas de bien. Algunos le siguen sirviendo a Dios porque Dios los usó para esa forma, mantenerse en esa línea de rescatar almas de las calles. Pero si no hubiera habido el nuevo nacimiento, todavía estarían así, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Nuestra vida tiene que ser transformada, nuestra vida tiene que ser cambiada y solamente va a ser cambiada cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Cristo. Nosotros no somos salvos si no hemos nacido de nuevo. Y entonces, aunque yo estuviera aquí enseñando y predicando y estuviera usando solamente mi intelecto y lo estuviera haciendo muy bien, no soy salvo si no he nacido de nuevo. Ir a la iglesia, repetir la palabra, cantar salmos e himnos no me hace salvo. Lo hago porque soy salvo. Porque soy salvo me congrego. Porque soy salvo alabo a Dios. Porque soy salvo enseño la palabra. Porque soy salvo canto, ministro. Sí. Pero el hacerlo sin nacer no me hace a mí un nuevo nacido. Es entregándole mi vida a Cristo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Yo les amo. El Señor les ama mucho más. Y recuerden, los que enseñamos la palabra debemos enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Panamá. Dios les bendiga.